Buenos días. Damos la más cordial bienvenida a todos los colegas que se conectan de los diferentes lugares de Latinoamérica. Soy el doctor Alfredo Celis, miembro del Comité Científico de FLASOPS. Traigo el saludo afectuoso del doctor Cuauhtémoc Celis, presidente del Comité Científico de FLASOPS, que por motivos de fuerza mayor no puede estar hoy presente y yo lo estoy representando. El tema que nos convoca hoy día es un webinar sumamente interesante y es bioética en la era de la inteligencia artificial, tema de total actualidad y que servirá y será muy importante a todos los que participen de este. Voy a tener el gusto de presentar a la doctora María Eugenia García, quien es coordinadora regional por Centroamérica del Comité de Bioética de FLASOF, quien ha coordinado y va a ser la moderadora de este importante simposio. Doctora María Eugenia, la dejo en la conducción del webinar. Buenos días a todos. Para mí es un honor estar hoy coordinando este simposio de la región centroamericana. Pues la verdad que la idea salió del subcomité de la región centroamericana y agradezco la participación de todos y le doy la palabra al doctor Carlos Vera, que es el coordinador general del Comité de Bioética de FLASOC. Doctor Vera. Buenos días a todos los queridos colegas de toda América Latina, miembros de la FLASOC. Es para nosotros un honor y a la vez algo muy importante e interesante hacer un webinar sobre bioética y en relación con la inteligencia artificial, que es algo nuevo que estamos aprendiendo a conocer. Hay muchas aristas que ya la conocemos y otras que la desconocemos. Justamente ese es el tema, porque esto puede haber un cambio de paradigma en la atención y en la relación médico-paciente. Entonces, vamos, en honor al tiempo, vamos a cederle nuevamente la palabra a la profesora María Eugenia García para que presente a los panelistas del presente webinar y espero que lo aprovechen porque creo que va a estar muy bueno y muy interesante. Adelante, doctora. Gracias, doctor Vera. La verdad es que tenemos audiencia hasta de España. Bueno, vamos a iniciar con la primera conferencia, ¿verdad? En la primera conferencia tenemos al doctor Heriberto Lizaola Díaz de León, médico y cirujano de la Universidad Nacional San Luis Potosí, especialista en ginecología y obstetricia del Hospital, perdón, Central, doctor Ignacio Morones Prieto, subespecialista en uroginecología del Instituto Nacional de Perinatología, doctor Isidro Espinosa de los Reyes, Universidad Nacional Autónoma de México, fellow en ginecología y obstetricia, fellow en entrenamiento avanzado en habilidades docentes, fellow en educación con énfasis en entornos virtuales de la Universidad de Harvard, Boston, Massachusetts. Representante de México y miembro del Comité de Uroginecología de la FIGO, miembro del Centro Académico Latinoamericano para la Educación en Urogineco, maestría en Dirección y Administración de Instituciones de Salud de la Universidad del Valle de México, presidente ejecutivo del 72 Congreso Nacional FEMECO 2024, director general de mujerbien.com, expresidente del Colegio de Ginecología y Obstetricia de San Luis Potosí, México, médico adscrito al Hospital Ángeles del Potosí, certificación vigente del Consejo Mexicano, de Ginecología y Obstetricia, miembro de FIGO, miembro de FLASOC, miembro de la Asociación Internacional de Urogineco Yuga, miembro de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, FEMECOG,
miembro del Colegio de Ginecología y Obstetricia de San Luis Potosí, autor de múltiples artículos, capítulos y libros de en revistas y publicaciones nacionales e internacionales. Entonces damos la palabra al doctor Heriberto Lizaloa. Brecha tecnológica, ¿dónde estamos? ¿Qué escoger para nuestra práctica clínica? Muchísimas gracias, doctor. Le damos la palabra y es suyo todo. Muchas gracias, querida doctora. Muchas gracias a todos los que están acá. Y sí, en aras del tiempo vamos a empezar de manera como muy puntual nuestra participación. Gracias a todos los que están acá. Veo conectados a muchos grandes maestros y amigos. Un abrazo con mucho cariño para todos. Vamos entonces a hablar sobre qué debemos de conocer con respecto a la brecha tecnológica, saber exactamente en dónde estamos, porque eso nos va a servir para poder planear el mejor camino para llegar a donde queremos. El objetivo de esta conferencia en estos próximos minutos va a ser el que todos nosotros, los ginecobstetras latinoamericanos, podamos tener mejor información para tomar mejores decisiones que sean éticamente sólidas sobre este nuevo paradigma de la inteligencia artificial y sobre todo les vamos a dar herramientas prácticas para que ustedes puedan de manera segura y de manera consolidada dar esos pasos para implementarla, porque ya estamos fuera del si sí o si no, acá es el cómo hacerlo. Y de manera muy específica vamos a describir algunas cosas muy básicas con respecto a estos conceptos. Vamos a poder visualizar la brecha digital y en dónde es donde específicamente más debemos de poner atención. Y vamos a concluir con un checklist ético clínico de 10 preguntas que ustedes van a poderse llevar como estas, como cuando hacemos revisión de la calidad de la evidencia científica y utilizamos las guías primarias y secundarias según es un artículo de tratamiento, un artículo diagnóstico, etcétera. Bueno, así también ya hay herramientas que nos permitan poder validar nuestra herramienta tecnológica digital con inteligencia artificial para aplicarla en nuestros contextos. Me da muchísimo gusto estar acá. Agradezco a todo la estructura de la FLASOG, una entidad que está trabajando desde hace ya varios años de manera muy fuerte en pro de la salud de nuestras mujeres en Latinoamérica. Muchas gracias por la invitación. Y quisiera que empecemos participando de esto. Vamos a conocer cuál es nuestro entorno en este aspecto. Y para ello, quiero pedirles que por favor se vayan a sus teléfonos y que escaneen este código QR. Los que estén en su computadora y tengan manera de escanear este código QR, los que están en su computadora y no pueden hacerlo de esa manera, que vayan, que abran otra ventana en su computadora y vayan a una página que se llama menti.com. En la parte superior está la dirección menti.com y luego les va a preguntar ahí un código y el código es el 1372-0244. Ya cuando hayan entrado, por favor denle ahí una reacción, hay como una manita para arriba o un corazoncito. Esa es la manera como podemos ver que ya se están conectando. Entonces hay dos maneras de poder accesar a esta actividad que nos va a permitir poder conocer y vincularnos en algunos aspectos importantes. Una es que escaneen el código QR si tienen un teléfono adicional a el que están utilizando para ver este webinar, o que lo hagan directamente a través de esta dirección menti.com y luego el código que está en la parte superior izquierda. Ok, vamos entonces a pasar a la siguiente diapositiva. Y ahí les pregunta, por favor, cuéntanos desde dónde te conectas. Entonces, en tu pantalla de tu teléfono donde te estés conectando, pon el pin en la parte en donde está tu país, donde te estás conectando y dale enviar. Y hay alguien que se conecta por acá en medio del océano, que todo salga bien en la travesía marítima. Pero ustedes pueden ir viendo ahí en tiempo real desde dónde nos estamos uniendo.
Este tipo de herramientas las presento con dos propósitos. El primero es un poco al irlos sumando, involucrándolos. Ustedes saben que siempre en nuestras participaciones nos gusta que todos se lleven al menos un tip y una cosa práctica que ustedes puedan utilizar. Y ese es el primero, vincularlos y engancharlos en esta conferencia. Y dos, el que vayan conociendo algunas otras herramientas tecnológicas que les puedan ayudar a ustedes a implementar sus conferencias, sus dinámicas con sus pacientes, con sus alumnos, en sus entornos de manera útil. Vamos a aprovechar entonces con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué palabra describe mejor la calidad del Internet en tu centro de trabajo? No tengo, me conecto con mis propios datos, o sea, sí tengo, pero yo lo tengo que postear o yo tengo que conectarme con los datos de mi celular o un router, etcétera. Estamos hablando en tu trabajo, donde desarrollas tu ejercicio profesional en la ginecología y obstetricia. O si en tu centro de trabajo no tienes que preocuparte de nada porque hay una conectabilidad a Internet de manera gratuita y además de muy buena calidad. Bueno, aquí estamos empezando a ver que existen brechas de acceso. Estamos hablando solamente en el acceso. Es decir, por lo menos en la audiencia que está conectada, y si se fijan, tenemos aquí ya un sesgo intrínseco. Para estar conectado en este webinar tienes que tener Internet, ya sea que lo pagues tú o que estés en tu centro de trabajo. Entonces, todos los que no tienen acceso a Internet no van a poder estar en este momento acá. Pero de los que estamos acá, la gran mayoría somos nosotros los que tenemos que de una u otra manera hacer o haber hecho algo para poder tener acceso a esta información. Entonces, desde ahí empezamos a visibilizar que efectivamente existen brechas. Y el primer error es creer que estas no existen. Y vamos con una última pregunta. Dice, ¿quién de ustedes cuenta actualmente con un expediente electrónico? Y fíjense las preguntas. Uno dice, no tengo. Otro dice, sí, pero solo puedo usarlo en mi hospital. Es decir, con mis pacientes o lo que yo haga, solo yo lo puedo usar y quizá alguien que se accese desde mi computadora. Y la otra opción es, si lo tengo, yo puedo hacer mi expediente y si mi paciente se atiende en otro hospital, lo puedo enviar sin dificultad y allá lo pueden accesar. O viceversa, alguien que se atiende con un médico privado, viene a mí, a la institución, y yo puedo ver todo su control prenatal, vamos a poner el ejemplo así, o al revés. ¿Sabes qué? Yo la veo en la institución y se va a atender en la medicina privada y allá pueden ver perfectamente toda la trazabilidad de la atención. ¿Se fijan? Solamente menos del 15% de nuestras pacientes tienen su información médica en un medio que pueda ser compartida y usada en otro lugar diferente de donde estamos. Entonces, el mensaje es muy claro. Tenemos que trabajar en buscar la manera de hacer las cosas diferente. Y yo quisiera también preguntarles, ¿en qué lado del espectro se encuentran? ¿Están del lado del médico que dijo, sí, la inteligencia artificial ya está aquí, hay que aplicarla, nada más hay que saber cuál es la mejor manera? ¿O están todavía en un punto en donde dicen, no, la inteligencia artificial es el demonio, es lo peor que nos pudo haber pasado como humanidad, nos va a reemplazar? Bueno, es importante que conozcas cuál es el punto en el que estás, porque yo no soy nadie para decirte que estás en el lado correcto o en el lado equivocado, porque muchas veces esto es algo muy cambiante. Pero lo que sí te puedo decir es que es muy importante que tú visualices el punto en el que tú estás, porque eso te va a permitir poder conocer tus propios sesgos y eso te va a permitir poder diseñar estrategias que te ayuden a mejorar desde donde partas. Entonces vale la pena que nos vayamos haciendo amigos de la tecnología, porque la tecnología se quiere hacer amigo de nosotros y nos presenta su mejor cara. Y hay que buscar la manera también de, en el sentido sano, desconfiar de las cosas que no están probadas, pero no por tenerle un efecto negativo per se, sino porque tenemos, y así es como quiero transmitirlo de manera clara, tenemos la enorme responsabilidad de ser no solo testigos externos,
sino parte de esta, como equipo guardián que cuida a nuestras pacientes de todas las herramientas, incluyendo las digitales. No tengo ningún conflicto de interés en nada de lo que voy a hablar en estos próximos minutos. La inteligencia artificial, entonces, no es ningún milagro, pero tampoco va a ser una amenaza inevitable. Debemos de verla como una herramienta muy poderosa que puede o ensanchar o cerrar las brechas en salud, dependiendo de cómo, dónde y con qué reglas queramos usar. Para fines prácticos, yo quisiera transmitirles que la inteligencia artificial en el punto en el que estamos es como un residente que es muy inteligente, tiene acceso a mucha información, puede contestarte rápidamente lo que acaba de estudiar, pero necesita supervisión constante y comete errores. Y además, en algunos contextos, no es capaz todavía por su nivel de experiencia y de conocimiento de entender el contexto completo. Por eso, a tu residente no lo dejarías tomar decisiones solo. Bueno, en ese punto estamos en la inteligencia artificial en medicina. Y esta noticia de este mes, que es real, nos topó de frente el hecho de que ChatGPT nos iba a dejar de responder las preguntas que le hacíamos en el entorno médico. Y es que sí, efectivamente, se contuvo la parte que tiene que ver con consejos médicos, legales y financieros, porque la gente empezó a creer que quien le contestaba era un experto absoluto, poseedor de la verdad. Y esto no es así. Hubo un estudio publicado, un documento publicado el 1 de octubre de este año por el Foro Económico Mundial que abordó estas temáticas, sobre todo tratando de visibilizar en dónde es donde teníamos que poner más atención. Y les presento los lineamientos o los conceptos más importantes. Primer punto, existe un riesgo de exclusión masiva. ¿Por qué? Porque cerca de 5,000 millones de personas no están reflejados en los datos de lo que nos están hablando los lenguajes de inteligencia artificial. Porque los modelos no contemplan mujeres de África o personas de África, Asia y América Latina. Y esos datos con esas realidades que son reales no están reflejados en lo que la inteligencia artificial está procesando. Dos, hay muchos sesgos, porque por eso mismo que les estaba yo diciendo, hay muchísimas conclusiones que no se están transmitiendo en las respuestas de los modelos que toman la información disponible, que suele ser en inglés y que suele depender de datos diferentes a nuestras poblaciones. Y tercero, dice o menciona que tenemos que tener muy claro, o sea, esa es una realidad, lo que les acabo de decir. Pero bueno, más allá de darnos golpes de pecho y decir, o de llorar y decir, es que ¿por qué no nos toman en cuenta? No, tenemos que tomar acciones y tenemos que tener claro qué es lo que vamos a hacer para limitar esa brecha. Y sugiere este documento estas 3 acciones. Construir conjuntos de datos de salud diversos y representativos, invertir en infraestructura digital y en capacidades locales y ecosistemas, y desarrollar marcos de gobernanza y regulación. Y aquí estamos haciendo una de estas acciones. Los 3 conceptos que debemos de tener en cuenta entonces para comprender de dónde estamos y cómo podemos salir de esto es comprender que efectivamente existen brechas de acceso, brechas de conocimiento y brechas de aplicabilidad, y que esto es algo real. 2, que esto no es ciencia ficción, que esto ya existe, que ya hay monitoreo fetal, que ya hay predicción de eventos, que ya hay herramientas de toma de mejora de decisiones clínicas que están actualmente disponibles y que se están utilizando. El problema es que muchas veces estas herramientas no han pasado por estos como filtros que ahora vamos a conocer. Y es que cualquiera de nosotros que conoce una herramienta puede querer implementarla y no estar seguro si ya pasó el filtro de esto que ahora vamos a comentar. Pero ahora les vamos a dar las herramientas para que ustedes tengan la posibilidad de poder hacer esa evaluación por ustedes mismos. Y 3, lo que ya les decía hace unos momentos, el rol del ginecobstetra como un guardián ético de la inteligencia artificial
Y esto lo vamos a hacer utilizando marcos y guías que ahorita les vamos a presentar y les voy a enseñar una manera como vamos a compartírselas. Imagínense esta realidad, porque es una realidad. Una paciente atendiéndose en una unidad de tococirugía con una vigilancia de un toco, digamos, viejito, en donde alguien tenía que asomarse o tiene que estar constantemente viendo ahí el trazo y tomándole signos vitales, pues cada ciertos minutos con una enfermera. Y aquí yo les diría, este se supone que es el entorno feo. Nuestras realidades en Latinoamérica son más feas que esta. Pero hay otra realidad, una realidad ya actual, en donde se monitoriza en tiempo real las condiciones del feto, se tiene la posibilidad de que el especialista pueda remotamente estar al pendiente de esa información y tomar decisiones en tiempo real y eso eficientizar todo. Obviamente, mejores resultados, mejor satisfacción, tanto de la paciente como del el personal de salud. Bueno, mi pregunta hacia ustedes es, esas realidades ya existen, pero si ya sabemos que la inteligencia artificial puede mejorar la seguridad materno-fetal, ¿por qué tan pocos hospitales la están usando? Y esta es una pregunta que debemos de hacernos. Y hay documentos que nos ayudan de manera como un checklist a guiarnos. Y estos documentos están ahí, están públicos, son gratuitos, la gran mayoría de ellos. Pero a veces estamos tan ocupados que no sabemos ni en dónde buscar. Bueno, no se preocupen, acá vamos a compartírselos. ¿Cómo? Todos los que quieran saber qué onda con la inteligencia artificial y qué significan los lenguajes de inteligencia artificial, etcétera. Bueno, los invito a que vean la grabación de otro webinar que ya hicimos para Flasog y ustedes lo pueden accesar a través de este código QR. Les recomiendo que ahorita no se vayan a ese código QR, esa es una grabación que ahí está, pero pueden tomar una captura de pantalla y después irse con ese código QR a ver esa grabación. Ahora, a lo que los quiero invitar es a que en este momento se sumen a un grupo de inteligencia artificial para médicos que tenemos y en donde todos los días, desde hace varios meses, compartimos de manera gratuita muchísimas herramientas de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial aplicado al ramo de la salud. Es un grupo muy, muy padre. Este ya es el tercer grupo. Los otros dos grupos están llenos, ya no caben nadie en esos dos grupos anteriores, pero compartimos el mismo contenido en los tres grupos. Entonces, ustedes, los que nos están viendo, los que ya están en los otros grupos, ya no necesitan subirse a este, pero los que no están, aprovechen este momento para sumarse, porque aquí les voy a compartir en las próximas horas estos documentos en los que nos hemos basado en PDF y algunas otras herramientas que van a poder ustedes utilizar para esto. Además, de lunes a viernes compartimos contenido muy interesante. Entonces, la inteligencia artificial actualmente ya se utiliza prácticamente para todo. Ustedes compran un ultrasonido y ya vienen patrones de inteligencia artificial que les dicen, te faltó medir tal cosa, no estás midiendo bien tal cosa. Ya hay algoritmos de predicción para muchas de los cocos o dolores de cabeza en la salud pública que están utilizando inteligencia artificial en la obstetricia, en la ginecología y en lógica. Y no sabemos exactamente cómo debemos de dar las guías de tiene que ver que vamos a hacerlo. ¿Cómo se hace cuál es este marco ético en en esta línea? OMS hizo la hoja. Hay problemas Se con le la fue el señal. internet, sí.
Hola, ¿me escucha? Ahora sí, otra vez. Sí, doctor, se le Deberíamos escucha. Gracias. Gracias. Bueno, eh, desafortunadamente me está tocando demostrar en tiempo real una de las limitaciones de lo que les decía. Estamos con una brecha tecnológica que nos hace que tengamos que tener limitaciones con respecto a la conectividad. Yo ahorita estoy en una ciudad de, eh, de eh, un curso de actividades para mortalidad materna, pero estoy en un hotel en donde se supone que hay buena conectividad. Y lo que quiero transmitirles es que ustedes están viendo que esto desafortunadamente no es así. Estoy teniéndome que mover a otro lugar en donde pueda tener una mejor conexión a través del módem de mi celular. Y siempre tenemos que tener un plan B. Y este es el plan B que tuvimos que ejecutar. Me regreso entonces a lo que les decía. Hay tres fases en el desarrollo de lo que tenemos que tener en cuenta para vigilar las herramientas tecnológicas. Una es la fase de desarrollo, otra es la fase de construcción o de cómo generamos eh, digamos, esta herramienta, y la otra es la fase de implementación. Y cada una de ellas tiene sus sesgos, cada una de ellas tiene sus problemáticas específicas y tenemos que aprender a manejarla. Entonces, ya para terminar, de manera muy práctica, ¿cuál es el checklist que ustedes deben de tener para aplicar en cada una de las señaléticas, como que ustedes tengan su semáforo para poder saber qué herramienta tecnológica que ustedes quieran aplicar puedan hacerlo de manera ética en sus entornos? Y ahí van. Estas 10 preguntas son las que ustedes deben de hacerse. Primera, ¿qué problema clínico específico resuelve este proveedor o este servicio? Es decir, ¿cuál es la problemática específica en la que yo quiero implementar? La acción, el dolor de cabeza que yo quiero de alguna manera solucionar. Dos, ¿cuál es la evidencia y la validación que existe para esto? Es decir, esto que dicen que hace esto, ¿en qué se está basando? ¿Qué tipo de población se utilizó? ¿En qué publicación está sustentada o validada? Siguiente, ¿cuál es el contexto latinoamericano de eso que dicen que puede lograr? Y ahí es donde tenemos que empezar a buscar si ahí está representado poblaciones similares a donde nosotros queremos implementarlo. Eso que nosotros queremos implementar es mejor, porque nos va a costar. Eso es mejor que invertir en cuestiones no tecnológicas, como por ejemplo más personal o mejorar la capacitación de las personas que están atendiendo a estas personas o mejorar el equipamiento. A veces queremos, y eso tristemente los políticos, por lo menos en Latinoamérica, lo hacen mucho, construyen un gran hospital, todo muy moderno, sí, pero no tiene personas que lo ejecuten y lo terminen haciendo útil. Cuarta pregunta, regulación y responsabilidad. Eso está clasificado, esa herramienta está clasificada como un dispositivo médico que muchas de las herramientas tecnológicas en las legislaciones deben de considerarse así, como si fuera un dispositivo médico con todas las regulaciones que esto aplica. 5. En cuanto a datos y privacidad, debes de preguntarte, por ejemplo, ¿te venden un expediente digital? Pregunta, tú tienes que conocer cuál es el mecanismo de protección de datos personales, en qué lugar geográfico están almacenados esos datos, quién te garantiza la trazabilidad en caso de que exista una brecha de seguridad. Todo eso son cosas que a veces damos por hecho o que a veces ni preguntamos, y que es importante que, como lo mencionamos al inicio, seamos guardianes de nuestras pacientes a través de hacer esta tarea. 6. Sesgos de inequidad. Debes de preguntarte, ¿qué se sabe del desempeño en grupos vulnerables de esta herramienta? Es decir, no es lo mismo aplicar una herramienta digital de inteligencia artificial
en un entorno en donde la persona sepa qué es la inteligencia artificial, que esa misma herramienta en una paciente que no tiene ni idea de dónde se está tomando en cuenta la decisión de hacer o no hacer algo con base a una herramienta como estas. 7, la autonomía e información del paciente. ¿Cómo le vas a explicar a través de qué mecanismo, con qué palabras, en qué formas, en qué tiempo, de qué forma te vas a asegurar que la persona que va a terminar siendo el beneficiado o potencialmente perjudicado de las decisiones que se tomen con estas herramientas está enterado de que esta es parte de lo que va a tomar, de lo que va a tomarse en cuenta para lograr inclinar la balanza de un lado o hacia el otro? El 8 es la gobernanza clínica. ¿Quién supervisa este uso? ¿Ok? Todo este proceso estuvo muy bien, pero ¿quién termina siendo el que da la palomita y se hace responsable de las decisiones? Y 9, el equipo de salud, todos los que están involucrados, están debidamente y formalmente entrenados para hacerlo. Hay un certificado que diga que se hizo una evaluación y en este caso es muy importante que sea por competencias y que sea por resultados objetivizados, porque si no, pues el de allá dice que sí, pero en la realidad, quién sabe. Y 9, ¿es sostenible? Esta inversión que vamos a hacer, ¿es sostenible? Estoy hablando no solo en dinero, sino en tiempo. Y cierro con 3 llamadas a la acción. Primera, tienes que conocer cuál es tu brecha. Tu brecha es de acceso, de información, de procesos, de implementación. Bueno, ya que conozcas cuál es tu brecha o cuáles son tus brechas, entonces el siguiente paso es hacer una estrategia dirigida para empezar a contenerlas. 2, déjate ayudar por los marcos éticos. Ya existen y se los vamos a compartir en este grupo que les decía. Y 3, decide intervenir activamente. No veas esto como un blanco o negro. No digas nada más sí o no. La respuesta tendría que ser sí, pero tenemos que ser cómo, dónde y con qué lo que debiéramos de estar discutiendo. Les recuerdo mi nombre, Heriberto Lisa, como Lisa Simpson, Lisa Hola, y esta es nuestra red de Instagram donde ojalá podamos vincularnos y poder tener una mayor comunicación. Agradezco muchísimo nuevamente a la FLASOG. Este es el código QR donde pueden ustedes unirse a este grupo de inteligencia artificial donde vamos a compartir estos contenidos y quedo atento para las preguntas. Y cierro con esta frase. Si no participamos en cómo se diseña y usa la inteligencia artificial en la ginecología y obstetricia, otros lo van a hacer y van a tomar decisiones por nosotros y por nuestras pacientes. Muchas gracias. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Ha sido una descarga de, ¿cómo que se llama? De chat, dándoles felicitaciones, excelente ponencia. De preguntas, solo encuentro una que puede, algún programa de expediente digital que recomienda y, y volver a compartir el QR para el grupo de la inteligencia artificial. Gracias. Básicamente eso, ¿verdad? Gracias, doctora. Bueno, 2 cosas. 1, estamos trabajando para Plazo en un webinar donde vamos a presentarles algunas cuestiones de herramientas digitales. Entonces, quédense atentos porque ahí vamos a presentarles opciones para lo que están preguntando, por ejemplo, de expediente digital. Y 2, acá en el chat del Zoom, acabo de volver a poner el link en donde ustedes le dan clic ahí y los une al chat de inteligencia artificial. Ahí está directamente, se pueden unir en ese link y de verdad nos dará muchísimo gusto estar por allá compartiendo contenidos de este tipo.
Doctora, nuevamente muchísimas gracias. Cedo entonces la palabra a los siguientes ponentes que cerrarán este webinar con los conceptos que también debemos de tener muy claro en otros aspectos muy, muy importantes. Muchas gracias. Saludos, doctor Paulo. Gusto saludarles. Saludos, doctor José Antonio. Gusto saludarles. Doctora María, un placer siempre. Gracias, doctor. Definitivamente que la inteligencia artificial es un barco en que nos tenemos que montar. Es un avión en el que tenemos que montarnos todos, los que ya pasamos alguna cantidad de años de experiencia y la nueva generación, ¿verdad? Tenemos ahora al doctor Paulino Vigil de Gracia, desde Panamá, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, especialista en ginecología y obstetricia y subespecialista en medicina materno-fetal, investigador distinguido del Sistema Nacional de Investigadores de la CENACID, que es el de Ciencia y Tecnología, ¿verdad?, de Panamá, director científico de la Federación Latinoamericana de Ginecólogos y Obstetra 2011-2017, maestro latinoamericano de la ginecología y obstetricia desde el 2021, dado por FLASOC, past president de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, miembro titular de la Academia Panameña de Medicina y Cirugía, miembro activo del Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, más de 100 artículos científicos publicados en revistas indexadas. Sus artículos han sido referenciados más de 3.300 veces y su índice H Google Scholar es de 32. Autor de 11 libros de ginecología y obstetricia y de un libro de metodología de la investigación clínica. Jefe nacional de docencia e investigación de la Caja del Seguro Social de Panamá, con el tema importantísimo de la relación médico-paciente. ¿Hay necesidad de agregar un tercero? Muchísimas gracias, doctor Vigil, siempre presto a colaborar con nosotros. Gracias. Adelante. Muchas gracias, doctora María Eugenia, por su presentación. Saludos a todos. Encantado de estar con ustedes en la discusión de este tema relevante o importante por la actualidad. Se me ha pedido específicamente que se hable sobre la relación médico-paciente, desde el concepto o perspectiva, si hay necesidad de agregar un tercero, la inteligencia artificial. Me voy a enfocar específicamente al tema. Y estoy muy claro, porque es lo que se vive a diario, que muchos de los que me están escuchando en estos momentos no saben nada de inteligencia artificial. Que muchos o algunos de los que están escuchándome actualmente saben muchísimo de inteligencia artificial. Entonces estamos en una curva de Gauss donde vemos esos dos extremos. También es cierto que hay algunos que dicen que saben, pero no saben. También es cierto que hay algunos que están aprendiendo y están motivados a inteligencia artificial. La verdad es que parto diciendo que antes de opinar de inteligencia artificial debemos saber realmente cuál es el concepto y dejarnos de escuchar lo que dice en el pasillo, que es lo máximo o que es malo o que no es bueno. Todos y sobre todo los profesionales de salud y en especial los médicos estamos en esa capacidad de discernir, pero conociendo por nuestros propios medios si realmente algo es bueno o es malo. Entonces, me voy a enfocar específicamente, repito, a tratar de responder desde nuestra opinión este concepto que se me ha pedido. Y nosotros partimos de un hecho, y es que la relación médico-paciente es el vínculo de confianza y comunicación que sustenta la medicina. Eso no hay de otra forma. Tú eres el paciente, yo soy el médico y hay una comunicación y una confianza que se ha permitido entre ambos, que permite que haya fluido la ciencia, la medicina, las especialidades. Entonces, en esta pregunta es evidente que el tercero se refiere a esa inteligencia artificial. Entonces nos preguntamos, ¿ese tercero al cual se refieren aquí es un intruso o es una herramienta potencial? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué usted sabe de este concepto? Entonces yo invito, como ya dije, a reflexionar.
¿Puede la inteligencia artificial fortalecer esta relación sin diluirla? ¿Sí o no? Todos deben estar claros que para esta conferencia a mí no me están pagando, que lo hago simplemente por docencia, por brindar conocimiento, nada más, antes que alguien piense que se me está pagando por la conferencia o tengo algún vínculo con beneficio, sí o no, de inteligencia artificial. Nada que ver. Entonces, ese vínculo entre médico y paciente está basado en confianza. Yo confío en ti, ¿sí? Tú confías como médico en lo que yo te estoy diciendo, en una empatía, por supuesto, comunicación abierta y colaboración mutua. Ha sido siempre esa relación. Y creo que eso no debe desaparecer porque desaparecería ese concepto o esa relación médico-paciente. Sin embargo, hay elementos clave que tenemos que saber y a insistir. Nosotros hacemos una historia que es clínica, que es compartida. El paciente te lo facilita. Se toman decisiones que es informada. Tú le informas al paciente en base a lo que él te dijo que vas a compartir. Hay un respeto por la autonomía del paciente. Ahora yo les digo algo. Si el paciente les da una información equivocada, ¿no tomarían ustedes decisiones o planteamiento, estrategias equivocadas? Si un paciente no te dice la verdad de sus síntomas, de lo que está pasando, ¿tomarías tú correctas decisiones? Entonces siempre vamos a depender de que el paciente nos dé buena información. Si el paciente nos da buena información, tomaremos a lo mejor la decisión correcta. Si el paciente nos da mala información o información errada, yo no dudo que vamos a tomar decisiones erradas. La inteligencia artificial ayuda de múltiples formas, si usted lo quiere, si usted lo quiere. Hoy día hay programas muy claros que toman nota y yo estoy atendiéndote a ti con tu permiso como paciente y puedo tener la computadora en un programa abierto, el celular en un programa abierto, tomando nota, escuchando lo que tú me estás compartiendo. Existe el expediente electrónico y muchos de ustedes tienen la experiencia del expediente electrónico. Sabemos que otros no. Se hacen recetas basadas en inteligencia artificial. Y no estoy hablando solamente de recetas electrónicas que usted hace y listo. Hoy día los programas de inteligencia artificial le pueden decir, esas recetas que usted está haciendo, esa combinación de recetas, llevan un riesgo para el paciente, porque hay una interacción medicamentosa que usted no lo puede percibir y que incluso usted no se lo sabe. La inteligencia artificial te puede ayudar a, a decirte, fíjate que hay una relación aquí de interacción. ¿Quién va a tomar la decisión final si hace o entrega la receta, no el paciente? Usted. No es la inteligencia artificial. Entonces, en este ejemplo, la inteligencia artificial se está convirtiendo en una herramienta útil para usted, para facilitar el trabajo a usted. La decisión final es suya. ¿Usa esa herramienta, sí o no? Seguimos usando nuestro cerebro, nada más. Todos probablemente, sin duda, los que estamos aquí, somos pacientes también. Y cuando vamos a un médico y nos enfrentamos a ese médico, creemos que el médico tiene todo el conocimiento habido y por haber, porque nos responda sí. ¿Tendrá el médico la memoria exacta para todo? ¿El conocimiento al instante para todo? Busca la inteligencia artificial una ayuda para en ese instante que toma decisión se tenga esa memoria explícita, completa, que no la tiene el médico. ¿Eso busca la inteligencia artificial? Veamos. Es sabido que a diaria los médicos tenemos una sobrecarga administrativa. Hay médicos que dedicamos hasta el 50% del tiempo con el paciente al papeleo. ¿Y esto a qué nos lleva? Falta de tiempo para y de la consulta a promedio 15 a 20 minutos, imagínense. Y sobre todo a nivel público, donde el 50% se lo dedica a papeleo. Hoy día. Entonces, realmente, ¿cuánto usted le está dedicando a esa relación médico-paciente hoy día? Esto es para reflexionar. El burnout médico. No hay un país que no reporte burnout de sus médicos.
Eso por la sobrecarga de trabajo administrativo y muchas otras cosas, por supuesto, pero eso afecta a la empatía. Y ese burnout varía por especialidades, varía por país, pero es una prevalencia. Por ejemplo, en Estados Unidos un 40-50%. Es enorme, es una realidad que tenemos. Y cada día se nos asocia más trabajo a nuestra responsabilidad y mucha de ella administrativa. Entonces, estos desafíos no son teóricos, son a diario. Solo si usted no ve paciente y no es médico, no entendería lo que yo estoy diciendo. Pero usted es médico y entiende. Y también, repito muchas veces, paciente. Entonces, por ejemplo, el burnout reduce la capacidad de escucha activa, erosionando esa confianza del cual hablamos y que no se puede perder. Pero con muchos médicos, con burnout, la hemos perdido y no nos hemos dado cuenta. Entonces aquí es donde la inteligencia artificial podría de nuevo intervenir, aliviando cargas desde el punto de vista administrativo, para que usted, como profesional de la salud, se concentre en el concepto humano, en esa empatía, en esa relación real médico-paciente, en ese ser humano que va a ayudar a otro ser humano. Seguimos. Jóvenes, amigos, la inteligencia artificial no es magia. La inteligencia artificial es un instrumento inventado por hombres y trabajado por hombres. Hombres, me refiero a humanos. Son algoritmos entrenados con datos. Y aquí viene la clave importante, datos. Si no hay datos, la inteligencia artificial no puede funcionar. No habría ningún algoritmo. Y vuelvo a lo mismo. Si el paciente no le da datos y no le da información, ¿cómo usted llega a un diagnóstico? Machine Learning, por ejemplo, analiza patrones de miles de casos para predecir resultados. Son miles de casos. Usted, para tomar la decisión como médico, por ejemplo, para que usted en una placa de tórax diga que ese paciente tiene un edema agudo de pulmón, ¿cuántas placas usted ha visto? Y yo le tengo que creer que usted está diciéndome que tiene edema agudo de pulmón, nada más usted viéndolo. ¿Sabe usted que eso se entrena en inteligencia artificial? Se hace entrenamiento que demora, que toma miles de imágenes para que inteligencia artificial le diga, allí hay un edema agudo de pulmón, con mucha más precisión que los médicos. Pero todos creemos ahorita, no, yo mejor que me la diga el médico. El médico llega, que a lo mejor ha visto miles, que las tiene en su memoria y dice si es o no es edema agudo de pulmón. Eso lo puede hacer la inteligencia artificial, sí, pero entrenada con datos que han pasado. Muchísimos, miles, millones. Entonces, en medicina ha evolucionado de herramientas diagnósticas a asistentes integrales. Ese es un concepto que debemos tener claro con inteligencia artificial. Y veamos algunos ejemplos. Análisis de imágenes, impresionante con la inteligencia artificial. Detección de cáncer con rayos X con precisiones superiores al 90%. En radiología, la evolución que se ha tenido con inteligencia artificial, que surge de aportes de médicos, de placas, de imágenes, que son analizadas a través de algoritmos. Esto es un mundo interesantísimo, excelente. Nos prueba que estos programas, estos ayudas de inteligencia artificial tienen una precisión superior al 90%. Esto no es, que yo creo que es la parte mala de inteligencia artificial, es que están pensando que es un robot que está ahí, que está pensando. No, ese robot no está pensando, ese robot está mostrando los resultados de algo que le hemos metido allí y que le estamos preguntando ahora. Ejemplos muy claros, por ejemplo, en Google DeepMind, para retinopatía diabética. ¿Saben ustedes lo que ha pasado con este programa de retinopatía diabética? Beneficios que reducen los falsos negativos en forma impresionante, apoyando al médico. Apoyando al médico. No lo uses, pues. La inteligencia artificial, como dije, procesa datos visuales más rápido que el ojo humano. En una velocidad que usted no lo puede hacer. De miles de millones de píxeles que usted no lo puede hacer. Pero que se ha programado y se ha ejecutado a través de la inteligencia artificial. Repito, caso. En radiología puedes destacar anomalías, permitiéndole confirmar diagnóstico con mayor confianza. Recuerden, es una herramienta, no es un sustituto.
Usted dice sí o no, pues. No, mi experiencia me dice que eso no es cáncer. Y la inteligencia artificial está diciendo que eso es cáncer. Ok. ¿Saben ustedes que existen más de 1.200 herramientas de este tipo ya aprobadas por FDA? Hay una por ahí que usted tiene una lesión, una mancha, una lesión en la piel. Y usted simplemente se toma una foto y una imagen, la mete al programa y le dice con una precisión exacta riesgo de cáncer o si eso, incluso si es cáncer o si eso es lesión benigna. Pero eso ha surgido de miles de imágenes que se han puesto normales, anormales e indeterminadas para que se llegue a una conclusión. ¿Quién ha hecho eso? El humano. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Algo inventado por el humano para facilitar el trabajo. En este caso, en la parte médica, porque es en el mundo entero y para lo que ustedes menos se imaginan. Y esto que le estaba hablando de retinopatía diabética, el área bajo la curva. Estamos hablando de sensibilidad y especificidad para detección de retinopatía diabética. Moderada, peor. Tiene una sensibilidad. Retinopatía diabética, estoy diciendo, está moderada o grave o peor. Una sensibilidad 90-95%. Una especificidad 85-90%. Estábamos hablando de este programa. Inventada, hecha por humanos. Equivale o es mejor que un oftalmólogo general. Impresionante. O sea, esto es mejor que lo que hace un oftalmólogo general. En países como Tailandia se está aplicando, se ha aplicado, se han reducido 7 meses de espera de los pacientes a menos de una semana cuando el médico utiliza esta herramienta. Esto no es sustituto de médico, jamás va a desaparecer la profesión. El detalle es médico sin conocer lo que es inteligencia artificial y sin usar esta herramienta. Ese es otro concepto. Entonces, esto ha aumentado. En Tailandia, por ejemplo, un 35% de cobertura en tamizaje. Impresionante. Seguimos. La inteligencia artificial es una herramienta, no es un sustituto. Eso no es cierto. Nos dijeron algo mal, nos echaron el cuento mal, estamos escuchando mal. No, tiene cero juicio clínico, eso lo decide usted. Tiene cero empatía, por eso seguimos necesitando el médico. Cero responsabilidad, la responsabilidad sigue siendo suya. La responsabilidad legal y ética recae siempre en el médico. Y yo entiendo que este webinar está enfocado en el aspecto ético, por eso yo aquí estoy aportando sobre esa, ¿es o no un tercero que se está sumando? Para nada. Una analogía docente importante, es un laboratorio sofisticado. Usted interpreta el resultado. O cuando le llegan los laboratorios, los exámenes, la resonancia y todo, usted cree 100% eso es así y fuera. ¿Así lo ha interpretado usted hoy día? ¿Eso no lo firma un médico? ¿Eso no es responsabilidad de un médico? Sigue siendo igual. Esta herramienta sofisticada que alguien le puso inteligencia artificial. Que todos sabemos hoy día que programas responden y superan todos los exámenes médicos mejor que los médicos que aspiran a especializarse o a hacer cualquier especialidad. ¿Sabían eso? Pero esa es una herramienta hecha por los médicos. El combustible, ya lo mencioné, y también lo mencionó el doctor que habló previamente. El combustible de inteligencia artificial es Big Data del paciente, es información, es datos. Si hay problemas, claro, y esto es un tópico interesante a resolver en el mundo. Se nos ha venido la inteligencia artificial encima o esta herramienta encima y hay que garantizar la confidencialidad, como ha sido siempre en el manejo en la relación con pacientes. Esto no puede cambiar. La solución, por supuesto, anonimación robusta de toda la información, consentimiento informado. Yo estoy viendo un paciente, voy a usar la computadora, el celular, le tengo que decir al paciente, voy a escuchar la información. Y hay programas hoy día que usted escucha, pone al paciente a hablar y le da la información de todo lo que tiene el paciente. Usted va a examinar al paciente, se pone un micrófono, con permiso, si fuese así, y si se hace, y usted va diciendo todo el examen físico que encuentro del paciente. Al final, el propio programa puede sacar una nota con lo que el paciente dijo, con lo que usted encontró, el paciente tiene esto y esto. ¿Quién al final dice que sí o no? Usted. Pero es una herramienta, ¿la usa o no la usa? La inteligencia artificial añade capacidad cognitiva de apoyo, no es una autoridad, no es la palabra final.
Ya mencioné dictado, escribir, resumir, triaje, soporte para decisiones, interpretación de imágenes. Impresionante. Otro problema. Mucha gente dice que no está de acuerdo con la inteligencia artificial o sí, pero no usan inteligencia artificial de verdad o correcta. La mejor forma de saberlo, y aquí viene la parte negativa, y el doctor Heriberto lo explicó. Si tú no tienes internet, hola y adiós a toda esta herramienta. Pero si tú no tienes un programa de esto confiable, que hay muchos, también se pierde esto. Nada más reflexión, no respondan. Responda internamente, mándalo por Bluetooth y yo lo capto. ¿Cuántos pagan ChatGPT? ¿Cuántos pagan ChatGPT como herramienta? No la gratis. Ok, qué bien, porque los que lo pagan saben lo importante que es esto y que esto es otro mundo al gratis. Entonces, muchos tenemos la experiencia de ChatGPT, el gratis. Grok, el gratis. Gemini, gratis. Y Cloud, gratis. Eso no es lo mismo. Y sí, esta es una desventaja enorme, el pagado. Entonces, por ejemplo, los que pagamos ChatGPT, wow, es otro mundo de ayuda, de herramienta, de facilitar todo. A ver, jóvenes, en nuestro terreno, diagnóstico de cáncer del cuello del útero. A los que me siguen en las redes sociales, esto lo puse hace un par de semanas y si me siguen están observando que cada día estoy poniendo más mensajes que son todos trabajados con inteligencia artificial. Hacer resúmenes impresionantes de artículos, inteligencia artificial. Entonces, esto yo lo puse. Diagnóstico de cáncer del cuello de útero con ayuda de inteligencia artificial. ¿Qué te hace la inteligencia artificial? Dependiendo de los programas que pagues o que tengas, traduce el artículo de inglés a español en forma simultánea porque este es un artículo en inglés. Te hace un resumen espectacular en audio y video en 6 minutos. Los datos y análisis son exactos. ¿Y cómo que son exactos? Porque yo los interpreté, los vi, los analicé y leí el artículo varias veces antes de confiar en este programa. Los que me conocen saben que soy defensor de la misión basada en evidencia, la lectura crítica de la literatura médica. Entonces apliqué estos conceptos y le dije al programa, analízamelo, Notebook KLM, analízamelo, hazme un resumen, pero no difiero en un solo término utilizado en ese resumen. ¿Y a qué se refiere este estudio? Es un estudio que se hizo en China con 825 pacientes que demuestra que la colposcopía asistida con inteligencia artificial, un colposcopio que tiene un sistema de inteligencia artificial, detectó el 100% de las lesiones del cáncer del cuello uterino versus 86% sin usar la inteligencia artificial. Entonces, ¿dónde podríamos llegar? A que un paciente me diga, yo prefiero que usted se acompañe de esa herramienta de inteligencia artificial porque tendría mayor precisión. A que un paciente me diga, yo no quisiese quedarme, doctor, en ese 14% que usted no captó por no usar esa herramienta. Es como si usted me dijera hoy día que va a escuchar los ruidos cardíacos directo con el oído o el pulmón para ver si tiene sibilancia o ronco, solo con el oído y no con el estetoscopio. Es un instrumento de ayuda. Igual esto. Pero este estudio, impresionante. Véanlo, lean el resumen que ahí está en mis redes sociales, en cualquiera de las redes sociales. Entonces, la inteligencia artificial sí va a transformar profundamente el sistema de salud, sobre todo en la atención sanitaria. No tengo la menor de duda, para nada. Graben esta diapositiva, graben esta conferencia. Eso es, nos sumamos o nos resta, simplemente, o ni nos resta, va a seguir adelante. En el futuro puede considerarse incluso negligente no usar la IA, la inteligencia artificial en ciertas situaciones, si está demostrado que mejora resultados, como el ejemplo que les acabo de decir. Entonces, espérame, es como tienes una paciente con sospechas de sepsis y no le pides ningún laboratorio para saber si tiene sepsis o no tiene sepsis. Sepsis es otra impresionante cómo la inteligencia artificial nos ayuda en intensivo a detectar los riesgos de una paciente que te va a hacer un cuadro séptico, shock séptico. Programas impresionantes y muchos mejorando. Y de acuerdo, la inteligencia artificial de hoy va a ser diferente a la inteligencia artificial de enero del próximo año. No lo dude, esto va a un ritmo muy acelerado. En resumen, jóvenes, amigos, colegas, respuesta clara. La inteligencia artificial no es un tercero, es un instrumento
que potencia el juicio clínico. Usted firmará, usted tomará las decisiones. Usted decidirá usar o no ese instrumento. Este laboratorio usted decidirá usarlo o no usarlo. Pero los médicos nos respaldamos en imágenes, en laboratorio toda la vida. Esto es parte de eso, pero hay que entenderlo, hay que saberlo, antes de negarlo y antes de aceptarlo. Tiene deficiencia, se ha ido mejorando en forma impresionante y se va a seguir mejorando. La medicina del futuro es aumentada, no automatizada. Cuidado, no es algo automático, como algunos lo están viendo porque no saben inteligencia artificial. Aumentada. Aprende sobre inteligencia artificial. Cuestiona sus resultados. Aporta. Es cierto, hay ya muchos programas de inteligencia artificial hechos en Europa, hechos en Estados Unidos. Hay pacientes latinoamericanos allí. Pueden cambiar la interpretación de los resultados de inteligencia artificial, que la raza, la condición de los pacientes, la altura, lo que ustedes quieran. Sí, sí. Y por eso también tenemos que sumarnos como profesionales, como grupo, como latinoamericanos a aportar. Hay mucho, en México hay muchísimo que se está aportando ya en inteligencia artificial. En Argentina, muchísimo. En Argentina estoy sorprendido cómo con temperatura, solo calor, imágenes, puedes hacer diagnósticos en cuidados intensivos. Electrocardiograma, vean lo que está haciendo la Clínica Mayo con un electrocardiograma. Pueden diagnosticar esta patología hepática, hasta el sexo. Son cosas impresionantes que están ocultas en los exámenes que le hacemos a los pacientes, pero que no habíamos podido detectarlo. Entonces, cuidado, cuestione los resultados. Aprenda sobre inteligencia artificial antes de negarla, pero al final usted puede negarla y usted puede no usar esta herramienta para su diario vivir o su práctica clínica diaria. Jóvenes, como siempre, es privilegio compartir con ustedes. Le dejo este mensaje. Si quieres predecir el futuro, conoce el pasado. La inteligencia artificial no surgió hoy, surgió hace décadas. No le hemos prestado atención. Se ha ido modificando, justificando, mejorando y se va a seguir mejorando. Recuerden mis redes sociales, Facebook, Instagram, mi correo, YouTube, Twitter o X, siempre disponible para ayudar en este y otros conceptos. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Paulino Vigil. Tengo una pregunta. La doctora Adela Montero dice que recientemente asistió a una conferencia donde planteaba que se está trabajando en desarrollar conciencia entre comillas, es decir, robot con conciencia que permitirá desarrollar empatía. ¿Qué riesgos ve usted en la relación médico-paciente al utilizar esos robots con conciencia? Realmente yo no veo ningún riesgo desde el punto de vista que eso lo estamos creando los humanos. Yo no veo ningún punto de vista de riesgo dónde lo está aplicando y que usted como profesional sepa qué es lo que se está evaluando allí. Que usted como profesional sepa cuál es la función de ese robot. Y independientemente que tenga muchos robots analizando y con jamás van a poder superar al humano. Eso no es así. La inteligencia artificial va por encima y por delante de nosotros, pero no va a superar al humano. Entonces, la decisión final la va a tener que tomar usted. Pero, de nuevo, eso es una herramienta que decide usted, ¿la usa o no la usa? Dice María Luisa Fajardo que ha llevado cursos de inteligencia artificial básico e intermedio. ¿Tendría que llegar al avanzado? No, a mí me parece genial. Si ya tienes cursos de inteligencia artificial básica, es bueno porque ya sabes algo. Si tienes intermedia y si quieres llegar a básico, a avanzado, todo esto va a depender de tu interés. Pero yo sí creo que todos debiéramos tener cursos por lo menos básicos para entender el concepto, porque si no vamos a estar negando algo que no conocemos. Eso es a lo que me refiero. Pero obvio, y yo a veces diría un curso, dos cursos avanzados, tres cursos avanzados, es como todo en la vida, ¿no? Entre más uno estudia, más aprende o más dudas tiene. Así es, más dudas tiene porque hay más aristas que hay que resolver. Definitivamente que el papel de las sociedades en este momento es crucial para nosotros los médicos poder
terminar, poder hacer que esa brecha tecnológica, independientemente de los recursos que están adelante, que son internet, etcétera, etcétera, pero por lo menos de conocimiento. Bueno, en honor a la verdad y al tiempo, le damos la palabra al doctor José Antonio Moreno Sánchez de México, médico especialista en ginecología y obstetricia de la UNAM, ¿verdad? Hospital General de México. Maestro y doctor en bioética, Universidad Anáhuac. Tutor de posgrado en bioética, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Expresidente del Colegio de Médicos Ginecólogos de Patología de Cervical y Colposcopía. Coordinador de Comité de Bioética del Colegio de Médicos y de la Federación de Médicos de Obstetras de México. Asesor del Comité de Bioética de FLASOC, miembro del Consejo Asesor de la Facultad de Bioética, Universidad Anáhuac. Nos tiene el tema implicaciones médico-legales en el uso de la inteligencia artificial. ¿Quién controla o audita la inteligencia artificial? ¿Qué respaldo jurídico hay ante una decisión clínica tomada en base a la inteligencia artificial? ¿Cómo asegurar el resguardo de los datos del paciente? Muchísimas gracias, doctor José Antonio Moreno. Lo dejamos. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir la pantalla. A ver si me lo- No sé si ya se vea, si está compartiéndose, porque yo no la veo aquí. Se ve una presentación de PowerPoint, doctor. Ajá, pues que no lo estoy viendo aquí. A ver, déjeme ver. Ahí ya se ve. Sí, Perfecto. Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por estar presentes. Y voy a procurar ajustarme al tiempo que me asignaron. Quisiera antes de arrancar decirles que más que hablar de inteligencia artificial, deberíamos hablar de sistemas de inteligencia artificial, porque pues esto es un conjunto de tecnologías de la información en rápida evolución, sí, que ha contribuido a generar beneficios económicos, medioambientales y sociales muy diversos en todos los sectores y actividades humanas. Dicho esto, también voy a dar algunas premisas. Primero, las tecnologías de inteligencia artificial no necesariamente garantizan el bienestar de los seres humanos ni la preservación del medio ambiente y los ecosistemas. Esto es muy importante. Dos, que la inteligencia artificial podría ir más allá de lo necesario para lograr propósitos legítimos. Tres, que lo primero en medicina es no dañar a las personas en ningún sentido. Esto se extiende también al medio ambiente y ecosistemas dentro de un concepto amplio de bioética que así debe entenderse. Es la vida, la salud y todo lo que las hace posibles. Cuarto, que si las decisiones pueden provocar daño o poner en riesgo la salud y la vida, la decisión final debería ser tomada por un ser humano, no por un sistema o conjunto de sistemas informáticos. Cinco,
que los sistemas de inteligencia artificial no deberían utilizarse con fines de calificación o exclusión social, vigilancia masiva o afectación de las personas en cualquier sentido. Tenemos algunas potencialidades de decisiones éticas, ¿sí? En la toma de decisiones, en el empleo y el trabajo. Todo esto es campo de acción, la interacción social, la atención de la salud, la educación, los medios de comunicación, el acceso a la información, la brecha digital, la protección del consumidor, los datos personales, ¿sí? El medio ambiente, la democracia, el Estado de Derecho, la seguridad, el mantenimiento del orden, los derechos humanos, las libertades fundamentales, la privacidad, la no discriminación y la responsabilidad legal. Todos estos elementos debemos, ¿sí?, tomarlos en consideración porque en esto se impacta estas tecnologías. Y entonces nos preguntamos si debe existir una ética para la inteligencia artificial. Esta ha nacido cargada de promesas y de amenazas, de mucho entusiasmo y también de recelos. Y todos los que se han adentrado en este terreno reclaman que se dote de una ética para defender y empoderar a los seres humanos y a la naturaleza. Esa es la esencia de la bioética. Algunos aseguran que podremos acabar con las enfermedades, la muerte y crear una especie superior que pueda inaugurar un mundo mejor, ¿sí? Pero ante esta visión tan optimista, ¿sí?, y recurro a una autora muy conocida, Adela Cortina, en su libro Aporofobia, habla de esto, de que si nos referimos a una ética en medio de la inteligencia artificial, o hay una ideología detrás de todo esto, que si se está dando por ciencia lo que implique suculentas inversiones o incluso ganar en la competencia por el poder mundial. Esta obra, producida por la autora Cortina, es muy interesante. En el espacio público triunfa la razón estratégica frente a la razón comunicativa. Es otra mirada, es una perspectiva, es una visión distinta en donde se le ve el otro lado de la moneda sin dejar de reconocer todo lo que vamos a señalar que tiene como beneficios y también tiene consecuencias. Por eso es que se habla de que haya una regulación para la inteligencia artificial y dice Gabriela Ramos, en ninguna otra especialidad necesitamos más una brújula ética que la inteligencia artificial. Estas tecnologías de utilidad general están remodelando nuestra forma de trabajar, interactuar y vivir. Y el mundo cambia hoy a un ritmo que no se veía desde el despliegue de la imprenta hace más de 6 siglos. Entonces, las tecnologías de la inteligencia artificial aportan grandes beneficios en muchos ámbitos, sí, pero sin unas barreras éticas se corre el riesgo de reproducir prejuicios, discriminación, alimentar divisiones y amenazar los derechos humanos y las libertades fundamentales. Insisto, esto es un riesgo. Los desafíos bioéticos nuevos se refieren al potencial de los algoritmos de la inteligencia artificial para reproducir y reforzar los sesgos ya existentes y evidentes de discriminación, de prejuicios y de estereotipos que vemos día a día en todos los ámbitos mundiales. La capacidad de los sistemas
de inteligencia artificial para realizar tareas que antes solo podían hacer los seres vivos y que en algunos casos incluso se limitaban solo a los seres humanos. Estos sistemas propician un nuevo contexto para que también los niños y los jóvenes crezcan sin una comprensión crítica del mundo, la vivencia, la experiencia del humano, de sí mismos, de los medios de comunicación e información y, lo más grave, que aprendan a tomar decisiones, grave en el sentido de decisiones malas generadas por sistemas que no fueron analizados debidamente, como sí lo hace el cerebro humano y su conciencia, entendida desde mi perspectiva como una capacidad esencialmente humana. Las consecuencias de la aplicación en la salud, podríamos mencionar, por decir algo, que la salud también se afecta por el auge de estas nuevas tecnologías, pero esta vez probablemente de manera positiva. Esto ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Y los que nos asomamos a conocer la inteligencia artificial, pues también sabemos que tiene muchas ventajas, nos ayuda, nos simplifica, nos orienta, nos ahorra tiempo, pero hay que tener cuidado. El diagnóstico de enfermedades, su tratamiento y el seguimiento de pacientes podría ser más eficiente, preciso y continuado en la medida que simplifique tiempos perdidos, como se mencionó hace un momento, del tiempo que se ocupa en tanta nota, papelería, resúmenes, sobre todo que al final mucha gente ni lee, pero que constituyen elementos burocráticos llevados a veces a los extremos, en donde todo debe cumplir determinados requisitos. La gestión del sistema de salud, entonces, si es que la inteligencia artificial promete y hace lo que tendría que hacer, esto implicaría que tendría que haber un sistema de salud más eficiente, ¿sí? Que tuviera un beneficio económico y sobre todo un sistema de salud accesible a las personas, ¿sí? Que garantizara el acceso efectivo a la atención a la salud en todas las unidades médicas, como no sucede actualmente. Los aspectos negativos para las profesiones de la salud por reducciones de personal, la obsolescencia de prácticas y conocimientos y los posibles sesgos que pudiera traer toda esta información obtenida. En cuanto a la creación de nuevos fármacos, se cuestiona a quién pertenece esos derechos por crear los nuevos fármacos o la creación de nuevos protocolos en donde está la integridad de los datos ahí guardada y que debe haber ausencia de sesgos. En cuanto al trabajo, a las amenazas en el ámbito laboral, puede haber aumentos importantes de eficiencia en la planeación, gestión y producción de bienes y servicios, una capacidad de investigación e innovación sin precedente. Eso lo estamos viviendo ya. La Organización Internacional de Trabajo prevé en las 2 próximas décadas una transformación probable de 40% de los puestos de trabajo actuales a nivel global por su destrucción, la transición o creación de nuevos oficios. En América Latina se prevén altas tasas de desempleo que coincidirán probablemente con tasas de crecimiento económico altas, pero polarizando aún más las sociedades entre una pequeña élite pudiente y sectores marginados y pobres. Ya se hablaba de los requerimientos para el uso de
inteligencia artificial que requieren infraestructura tecnológica, acceso a las redes, estabilización o estabilidad de las señales, en fin, toda una serie de recursos que implica todo esto. Entonces, quien tiene los recursos va a poder usar la inteligencia. Los que no lo tienen se verán más limitados. Dentro del impacto al conocimiento, ¿qué podríamos comentar? Que la inteligencia humana no es capaz de computar y entender las combinaciones de patrones, probabilidades y conclusiones como lo pueda hacer tan rápido y tan simplificadamente la inteligencia artificial, no obstante haber sido creado por humanos. Habrá conocimientos nuevos, sí, pero conocimientos cuyas razones son esencialmente opacas, o pueden ser al menos, ¿sí?, desprendidas de un conocimiento no humano. La acumulación de conocimiento plantea retos sobre su verificación, al aprendizaje de este saber y sobre los límites de una sabiduría humana. No es neutral la compilación de datos, la identificación de temas críticos, la toma de decisiones humanas, ni la formulación de recomendaciones. Ahí viene parte de los riesgos. Y dependen de la cualidad de las bases de datos, de los criterios fijados por quienes programan todas las plataformas de inteligencia artificial y los software, así como la fiabilidad de las series probabilísticas pasadas. El mal uso entonces de la inteligencia artificial puede observarse como una dependencia excesiva a la tecnología, el que ya se vuelve, no puede vivir sin ella, ¿sí? Una disminución de habilidades cognitivas, ¿sí?, como lo es el pensamiento crítico y la memoria, y dicho de paso, para recalcar, la conciencia, ¿sí?, el pensamiento abstracto, la filosofía. Creación y difusión de desinformación a través de noticias falsas, sesgo algorítmico que perpetúa la discriminación en áreas como para los casos de que la gente necesita préstamos o el reclutamiento laboral. La creación de armas autónomas, la vulneración de la ciberseguridad y la violación de la privacidad. Pues todo esto como riesgos nos lleva a cuestionar, bueno, ¿quién controla o quién pone límites a todo esto? Pues les digo que actualmente no hay un organismo único a nivel mundial que ponga un tope a estas cuestiones o una legislación concreta. Existe un enfoque multifacético que ha involucrado organizaciones internacionales, gobiernos nacionales y la propia autorregulación corporativa, las grandes empresas. Gracias a su singular mandato sobre bioética, la UNESCO, quien ha liderado durante décadas los esfuerzos internacionales para garantizar que la ciencia y la tecnología se desarrollen dentro de un marco ético, ha elaborado ya normas universales para maximizar los beneficios de los descubrimientos en investigación científica, en genética, cambio climático, garantizando así su contribución a un mundo más inclusivo, sostenible y pacífico. Por eso es que ha tomado el tema de la inteligencia artificial, ¿sí?, y con esto cambiando el panorama de esa gobernanza para esta serie de tecnologías de la información. Hacemos alusión al segundo Foro Mundial de la Ética de la Inteligencia Artificial, cambiando el panorama de la gobernanza de la IA, así se llamó. Se llevó a cabo el 5 y 6 de febrero del año pasado en Eslovenia, y ahí se puso en común
las experiencias y los conocimientos de diferentes países que se encuentran en distintos niveles de desarrollo tecnológico y político para lograr un intercambio focalizado en un aprendizaje mutuo y que propicie un diálogo con el sector privado, el mundo académico y una sociedad civil mucho más amplia. Entonces tenemos ya un referente en donde poder ir avanzando, pero esto es muy reciente. En cuanto a aspectos biojurídicos, reforzando lo anterior, es que varias organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, como el Parlamento Europeo, la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, ya mencionada, el Código Deontológico de la Organización Médico Colegial Española, la propia Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Madrid, por mencionar algunos, han abordado formalmente estos problemas y han publicado ya normas y documentos para implementar estas cuestiones éticas. Quedan como pendientes lograr una gestión adecuada de la inteligencia artificial como uno de los retos más importantes de nuestro tiempo, pues exige un aprendizaje mutuo basado en lecciones y buenas prácticas a nivel mundial. El problema no es tanto legislar sobre la inteligencia artificial y las tecnologías que convergen, sino cuál es la mejor manera de hacerlo. Ahí está el punto crítico. Que necesitamos una verdadera coordinación mundial y compartir conocimientos para construir un ecosistema ético propio y responsable en inteligencia artificial, pero que beneficie a todos, que no excluya, que no discrimine, que no afecte o resalte las grandes diferencias en donde los bienes supremos se ven amenazados. Me refiero a la vida y a la salud de muchas personas que aún no tienen garantía en la preservación de estos derechos fundamentales. Y antes de terminar, quiero mencionar los elementos que intervienen en el acto de la decisión humana. ¿Sí? Porque aquí es donde empezamos a cuestionarnos de manera profunda. ¿Qué pasa? El acto de la decisión humana se realiza deliberadamente, donde se emplea, desde luego, la libertad, ¿sí? La razón, y en tanto esto sucede, hay una total responsabilidad en el acto humano, ¿sí? Que el cual debe reunir lo siguiente: ser racional, ¿sí? Con pleno dominio y deliberación, ser libre, ¿sí? Ser voluntario, ser moral, ¿sí? Y ser imputable, es decir, que se asume la responsabilidad sobre lo hecho o lo no hecho. Respecto a la relación médico-paciente, y yo agradezco al doctor Carlos Vera que nos auxilió con este detalle hace un par de días y me dio tiempo de escribirlo para podérselos compartir, en donde el Papa León XIV dice: en la relación médico-paciente se da una interacción entre dos personas con sus cuerpos, su interioridad y su historia. La inteligencia artificial puede y debe ser una gran ayuda para mejorar la asistencia clínica, pero nunca podrá ocupar el lugar del médico, porque es el médico una reserva de amor que lleva serenidad, confianza y esperanza a los que sufren. Entonces, un algoritmo nunca podrá sustituir un gesto de cercanía o una palabra de consuelo. Concluyo diciéndoles: uno, la relación entre ética e inteligencia artificial en medicina es un tema complejo, es un tema profundo e implica asegurar que las tecnologías sean seguras, justas y que respeten la privacidad de los datos que se obtienen ahí provenientes de las personas y su salud.
que los avances en inteligencia artificial pueden ayudar significativamente a la atención médica, desde diagnósticos más precisos hasta tratamientos personalizados. Sí, pero hay que preocuparse por la fundamentación científica de estos tratamientos y la protección de los datos personales en salud. Que los desarrollos en inteligencia artificial en medicina deben realizarse bajo una consideración ética fuerte para guiar y supervisar su implementación, y que es fundamental la transparencia en los algoritmos y la inclusión de la bioética en la formación continua para los profesionales médicos, que es lo que estamos haciendo en este día. Agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, doctor Moreno. Tenemos muchas felicidades y muchos elogios y comentarios de parte de la audiencia, tanto en Facebook, ¿verdad? Como en el chat. Ya nos compartió su correo. Buena plática. Excelente webinar. Muchas gracias a todos los expositores. Y bueno, para el subcomité de bioética, ¿verdad?, de la región centroamericana, les damos la más calurosa agradecimiento a todos los participantes, ¿verdad? Y a todos los ponentes. Definitivamente que esta generación actual que estamos viviendo nos ha tocado ver el nacimiento de las tecnologías, de la tecnología, su nacimiento, su desarrollo, y estamos en medio de eso. Por lo tanto, nos corresponderá a nosotros como la generación que la está viviendo, la viendo nacer, pues dar las pautas para todos estos inconvenientes, para todas estas dudas, inquietudes que nosotros vamos teniendo en nuestra práctica clínica. Creo que desde FLASOC pues vamos por buen camino, tratando de ir generando y cumpliendo con todas las necesidades y las carencias que podemos tener desde el punto de vista de profesionales de la salud en general, y particularmente al cuidado pues de la mujer y en todas sus etapas, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos. Un abrazo desde Nicaragua, desde Centroamérica, y a los que piden y preguntan si queda grabado. Sí, doctora, queda grabado. En 2, 3 semanas está en la plataforma de YouTube. No sé si el doctor Vera va a dar algunas palabritas de despedida. Y por mi parte, muchísimas gracias. Ha sido una excelente mañana de sábado, ya prenavideña prácticamente, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, doctor Vera. Sí, antes que nada, creo que, y en el chat está, creo que hemos aprendido mucho hoy. Felicitamos a los 3 ponentes porque han dado excelentes conferencias. Cuando iban explicando, yo digo, cómo hemos evolucionado. Recuerdo cuando yo era chico que leía la historieta de Dick Tracy, que hablaba con un cerebro artificial a través de un teléfono, tenían el reloj, y también de otro de estos superhéroes que hablaban con una inteligencia, con un cerebro, y recuerdo esto que decía siempre, creo que era el doctor Federico Leloir, que fue premio Nobel, científico argentino, que decía que siempre la ciencia va años y décadas delante de las legislaciones, entonces, y de la ética. Entonces, hoy en día, ante este nuevo terreno, así como lo ha marcado el profesor Moreno y también el doctor Vigil, hoy en día nosotros debemos aprender a usar esta inteligencia artificial, y los abogados, los filósofos y los especialistas en bioética tienen que trazar las líneas hasta dónde se puede llegar con esto.
Bueno, más que nada agradecerle a todos y desearles un buen día. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor Moreno. Muchas gracias, doctor Isaola. Gracias, doctor Vigil, y a todos por su presencia. Que tengan todos buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días.